En esta ocasión tenemos una invitada muy importante, la doctora Clargina Nayali Monsalve Labrador. Ella es venezolana, actualmente es investigadora asociada al Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, doctoranda en filosofía con el desarrollo de la tesis Salud Disminuida en la Universidad de Granada, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Central de Venezuela, diplomada en Pedagogía para la Inclusión al Estudiante en Situación de Enfermedad por la Universidad Católica Andrés Bello y la Asociación Civil El Aula de los Sueños, licenciada en Educación, mención Filosofía por el Instituto Universitario Salesiano Padre Ojeda, directora de la Asociación Civil El Aula de los Sueños Venezuela, maestra hospitalaria y domiciliaria tanto en Venezuela como en Chile, docente universitaria en áreas de educación e investigación, autora de diversos artículos y coautora de la obra Pedagogía Hospitalaria, una propuesta educativa. Realmente es muy importante para la universidad tenerla y pues esperamos que para todos sea muy importante como para nosotros presentar esta ponencia. Gracias, profesora Laura. De verdad que muy agradecida por la invitación de todo su equipo de trabajo, del profesor Aldo, del Centro de Estudios Latinoamericanos, que me ha dado también esta oportunidad de poder profundizar más en este campo tan hermoso como es el de la pedagogía hospitalaria. Entonces, antes de comenzar y antes de iniciar con la presentación, yo quería un poco indagar en la sala ¿cuánto estamos relacionados con el término pedagogía hospitalaria, en primer lugar? Quienes ya han oído este término, saben de qué trata, no hace falta que me digan en este momento cuál es su concepción acerca de esta área del conocimiento, pero sí creo que podríamos en las reacciones alzar la mano para por lo menos indicar cuántos de los que están en la sala conocen, se han relacionado con este término en algún momento. Eso sería como el primer ejercicio con el que quisiera comenzar. Entonces ya la profesora Sandra, por acá, Rebeca, ha escuchado el término, voy a mirar la profesora Luisa, por aquí Valentina Morales dice que tiene alguna idea. Bien, entonces encuentro que no son tantos con respecto a los que nos encontramos en la sala que se han relacionado con este término. Entonces es interesante, vamos a hacer el segundo ejercicio, y el segundo ejercicio sería que rápidamente en el chat colocaran una o dos palabras que les evoque este término pedagogía hospitalaria. Y cuando escucho pedagogía hospitalaria, ¿a qué me suena esto? ¿De qué creen ustedes que va esto de pedagogía hospitalaria? Y voy a ir observando un poco lo que ustedes vayan colocando en el chat, o si alguno lo quiere decir en voz alta, no sé si pueden habilitar los micrófonos, si no de forma escrita. Cuando escuchan este término, cuando escuchan esta combinación, suena salud, muy bien, Jorge Mauricio Bernal, atención con sentido humano, hasta está haciendo una alusión a lo hospitalario, habla educación diferencial, educación para personas hospitalizadas, nuevas oportunidades de educación, bien, educación inclusiva, vamos a dar inclusión, pedagogía hospitalaria, educación en aulas hospitalarias, estado crítico de pacientes apoyo, atención a una pedagogía de pacientes hospitalizados, enseñanza, salud, inclusión, diversidad. Estoy leyendo en voz alta lo que me van comentando acá en el chat. Y por lo que veo, también ahora, una vez realizado este ejercicio, me parece interesante, aquí aparece educación inclusiva acogedora, excelente, porque ya el término, la audibilidad de este término nos lleva a pensar en algunas construcciones teóricas o posibles definiciones, y un poco lo que vamos a hablar es de cómo podemos comprender hoy a la pedagogía hospitalaria, qué retos tiene de cara a la investigación y de cara a la transformación de la realidad educativa. Estamos en un simposio de investigación asociado al tema de la educación inclusiva,
Muy bien, aquí está repitiéndonos Sandra, atención a niños hospitalizados. Y bueno, ahora sí les comienzo a compartir la pantalla y a presentar un poco de qué va esta presentación. Y me parece interesante un poco observar cómo para ustedes el término les alude a estos aspectos que precisamente aborda de algún modo, y bueno, mejor dicho, aborda completamente la pedagogía hospitalaria. Entonces, bueno, ¿cómo se titula esta presentación del día de hoy? Pues la investigación en pedagogía hospitalaria. ¿Cuáles serían estos supuestos teóricos alternativos? Y un poco vamos a profundizar en esto de hacia dónde se apunta desde el Centro de Estudios Latinoamericanos con el término alternativo. Y este tema de la transformación de la praxis, estaríamos hablando obviamente de la práctica pedagógica, pero un poco hoy también vamos a entender que la pedagogía hospitalaria va mucho más allá de una práctica pedagógica. Y eso es como parte de este abordaje, de esta profundización que desde el CELEI se está haciendo en torno al estudio epistemológico también de la pedagogía hospitalaria. Así que si en un momento me torno quizás un poco más teórica, no tanto, no voy a presentar hoy como una sistematización de experiencias en el ámbito hospitalario. Intuitivamente todos estamos más o menos como en la misma sintonía. El término nos ayuda a ir en una sintonía con respecto a lo que debemos pensar cuando se nos habla de pedagogía hospitalaria. ¿Cuál sería entonces el objetivo que perseguiría en estos minutos en que voy a compartir con ustedes? Un poco relevar cuáles son los elementos que desde la investigación explican a la pedagogía hospitalaria como una práctica educativa alterativa y performativa. Y como segundo aspecto, buscaría un poco que vislumbremos desde estos principios epistemológicos que la pedagogía hospitalaria comparte con la educación inclusiva. El día de ayer tuvieron la oportunidad de escuchar al profesor Aldo, así que ya deben tener una idea de hacia dónde van esta fundamentación epistemológica de la educación inclusiva. Cómo con estos elementos que también comparte la pedagogía hospitalaria se pueden incorporar para que la investigación en este campo pueda transformar la práctica y un poco también desestabilizar o sentirnos en la libertad de desestabilizar algunos conceptos que estamos manejando hoy con respecto a este campo del saber y que pueden en algún punto limitar su capacidad heurística, limitar su capacidad transformadora, y es un poco también a lo que estamos apuntando desde la línea de investigación en el Centro de Estudios. Así que esperemos que pueda cumplir con estas expectativas y dar algunas pinceladas acerca de esto que es súper profundo. Pero bueno, aquí tenemos la oportunidad de comenzar a hacer este disenso. Sobre todo yo creo que más que llegar a consensos, como bien dice el profesor Aldo, es importante crear disenso y generar espacios en donde podamos poner en entredicho aquellas cosas en las que creemos, a estos conceptos canónicos, sobre todo en el campo investigativo y en el campo de la investigación en educación. ¿Cómo estamos concibiendo la pedagogía hospitalaria en este momento desde el Centro de Estudios? En primer lugar, no la catalogamos como una ciencia ni como una disciplina, sino más bien como una interdisciplina que posee dos conceptos vertebradores importantes, que sería el concepto de pedagogía y el concepto hospitalario, que alude al campo de la salud. Por lo tanto, estamos hablando de un concepto de carácter sintagmático. Está uniendo a dos grandes áreas del saber para desarrollarse en un campo particular. Podemos decir que tanto lo hospitalario como lo pedagógico son sustantivos de esta acción, que está enfocada en el desarrollo armónico en clave de alteridad de las múltiples singularidades o identidades que se encuentran signadas especialmente por situaciones de enfermedad o con disminución de la salud o salud disminuida. Y esta interdisciplina, por ser precisamente interdisciplina, va a interceptar a distintos proyectos de conocimiento asociados a campos disciplinares diversos, pero que desde una realidad de movimiento, de diasporismo, va generando una constelación epistémica rica
productora de nuevos saberes que deben relevarse fuera de las violencias epistémicas a la cual este campo ha sido enfrentado. Esto puede sonar quizás un poco enredado al principio, pero ¿a qué estamos apuntando en este momento? Primero, comprender que estamos hablando de un campo del saber amplio, en donde tanto lo pedagógico como lo médico, como el área de la salud se desbordan, y en esta conjunción y en esta intercepción de los distintos proyectos de conocimiento, pues lo que va a ocurrir es que se van a generar nuevos saberes, y en la medida en que tanto la línea pedagógica evolucione, la línea en medicina y en salud evolucione, en psicología y en estos diversos proyectos de conocimiento avancen, esta interdisciplina va también a sufrir cambios y transformaciones importantes desde lo que significa su naturaleza intrínseca. Y esto muestra que no se trata de un campo cerrado, sino más bien de un campo abierto, de un campo dinámico, y va a traer a la práctica estos aspectos teóricos que nos ayudan a comprenderla, va a incidir también en la práctica y en los retos que se nos van a presentar de cara a la investigación y a la transformación de los espacios educativos, de espacios educativos que son bien diversos, alternativos, como el que nos presenta la pedagogía hospitalaria. Entonces, un poco les presento cuáles pueden ser estos proyectos de conocimiento, disciplinas que alimentan, que vertebran la actividad práctica y un poco el desarrollo teórico que ha venido teniendo la pedagogía hospitalaria a lo largo del tiempo. Podemos decir que se trata de un campo del saber especialmente que se desarrolla a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Hay experiencias de trabajo con niños en situación de enfermedad en los Estados Unidos alrededor de 1880, y las primeras aulas hospitalarias en el caso de Europa ya estaban en 1907, 1917, y fueron emergiendo de forma indistinta, digamos, con respecto a otras áreas como lo sería la educación especial o las escuelas ortofrénicas de Montessori, o de la misma pedagogía terapéutica que inició en Francia, sobre todo en los establecimientos de salud mental, o del desarrollo de la pedagogía social, que es producto de toda la revolución industrial, incluso de los problemas que emergieron una vez transcurrida la Primera Guerra Mundial, aun cuando surge en el marco en este marco histórico, puede decirse que no depende directamente de estas áreas del saber, sino que se desarrolla de forma independiente. E incluso en América Latina, en el periodo de los años 40, comienza a desarrollarse en Argentina, en Chile, en Venezuela. Por lo tanto, fue simplemente viéndose la necesidad de que emergiera, de que se diera esta forma de atención pedagógica. ¿Cuáles son las áreas del saber que se asocian y que alimentan entonces la pedagogía hospitalaria? Bueno, tenemos a la antropología. Creo que por ser egresada del área de filosofía, seguir aún en el área de filosofía, encontramos que el fundamento antropológico es indispensable cuando estamos trabajando en el campo de pedagogía hospitalaria. La bioética, la psicología, digamos que la pedagogía general, la medicina y la psicología serían como disciplinas troncales en el desarrollo de este campo del saber, y todo el desarrollo en el área de políticas públicas, derechos humanos. Pero aquí habría que incorporar, que es complicado en el marco de una presentación, todas las subáreas o disciplinas alimentadoras de estas grandes disciplinas dentro de la pedagogía, el currículo, la administración educativa, dentro de la medicina, la kinesiología, la terapia ocupacional, la psiquiatría, entre otros. Digamos que aquí estaría a grandes rasgos. Como lo plantea el profesor Ocampo, la perspectiva interdisciplinaria nos permite cristalizar un complejo continente y sistema de ecologización de saberes, métodos, objetos, discursos, territorios, sujetos, influencias, teorías. Por lo tanto, estamos hablando de un saber complejo, tal como nos presenta Morán. No estamos
como dentro de lo que les comentaba, una disciplina cerrada, un saber cerrado y estático, sino en constante movimiento. Así, podemos también decir que la irreverencia de la pedagogía hospitalaria, su manera de desarrollarse, de emerger, de plantarse en el espacio real, la presenta, aunque hasta ahora no ha sido reconocida de este modo, pero sí la presenta más que como una pedagogía subsidiaria o una rama diferencial de la educación especial, con una modalidad propia que forma parte del entramado de pedagogías de lo menor que alimentan la gran visión teórica crítica de la educación inclusiva. Entonces, en el marco de la educación inclusiva vamos a conseguir distintas manifestaciones pedagógicas que se enfocan en problemáticas específicas, pero a la vez multicausales, y ella está allí evidenciando nuevas formas de hacer lo educativo, nuevas formas de acercarse a la realidad de vulnerabilidad de los educandos, fuera de estas construcciones tradicionales de la educación. Entonces, podría verse como una pedagogía alternativa, podría verse, pero creo que lo más adecuado es verla como una pedagogía de lo menor, que tiene una serie de características intrínsecas y que comparte entonces estos criterios epistemológicos con la educación inclusiva. Como campo del saber interdisciplinario, por lo tanto, entonces va a afectar a los coeficientes de poder que emergen de estos principales dominios fundacionales. Entonces, ella, como campo del saber, se encuentra ubicada y es como en un momento lo presentamos en uno de nuestros últimos escritos, una extraña adentro. ¿Qué quiere decir una extraña adentro? Bueno, estamos hablando de maestros que se encuentran dentro de hospitales en atención domiciliaria y en espacios sociosanitarios ejerciendo o contribuyendo al desarrollo del derecho a la educación. Por lo tanto, estamos hablando de una práctica educativa que se desarrolla fuera de los límites de la escuela y de las concepciones tradicionales que se tienen acerca del proceso educativo. Esto implica que ella necesita de algún modo validar su práctica y por lo tanto termina sometiéndose a las grandes teorías educativas, incluso las grandes teorías asociadas a lo sanitario y a la salud, para poder encajarse, encuadrar y tener cierta inteligibilidad dentro del sistema educativo. Eso implica que, lógicamente, muchas de sus propuestas, muchos de sus aportes, mucho de lo que va transformando la realidad se invisibilice, porque ni la medicina entiende cómo es eso del maestro dentro del hospital, ni los supervisores educativos, ni aquellos que coordinan las políticas educativas entienden cómo se maneja un maestro dentro de los espacios de salud. Esto va a generar una tensionalidad crítica y va a llevar a ciertas violencias que van a invisibilizar mucho el campo de la pedagogía hospitalaria y van a llevar al peligro de quererla homologar a lo que tradicionalmente se entiende en el campo de la educación. Bueno, vamos a tener el espacio quizás de preguntas y respuestas, pero esto representa algo interesante y a la vez grave, porque es una modalidad interesante, una modalidad que muestra unos avances importantes acerca de cómo debería ser la atención en situaciones extraordinarias que se presentan en la vida, y cómo esto se invisibiliza porque la escuela tradicional no entiende estos procesos y porque el sistema de salud tampoco entiende la dimensión biográfica dentro de todo este entramado asociado a esta visión biomédica basada en la deficiencia en la que se maneja la medicina. Entonces, ella entra justamente a formar parte de dos grandes titanes que tienen estos grandes relatos y narrativas que establecen unos axiomas y ella desde esta micropráctica está haciendo transformaciones interesantes, pero que van a verse de algún modo subsumidas, invisibilizadas frente a este par de monstruos, por decirlo de un modo, que sería como el gran sistema de salud y el gran sistema de la educación, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Bueno, como interdisciplina ella va a ir mutando a nivel de pensamiento, creando reacciones de estas formas institucionalizadas y va a tener que ir desarrollando lo que aquí aparece como de evaluaciones, negociaciones,
integrando confluencias para ir moviéndose dentro de todos estos cuerpos disciplinares que la van alimentando. Entonces, un poco haciendo este pequeño bosquejo desde este punto de vista epistemológico, ¿por qué estaríamos hablando de que se trata de una práctica alterativa? ¿Qué entendemos por alternativo, no? Su práctica, pero igualmente estas características epistemológicas, tal como la afirma el doctor Ocampo, encierran una fuerza performativa, alterando la realidad y movilizando la transformación. En el momento en que entra en juego la educación dentro de los espacios hospitalarios, empieza a transformarse y a entenderse mejor cuál es el alcance de la salud y cuál es el alcance de la educación en el marco de la realidad compleja que tiene que vivir y experimentar el ser humano. Por lo tanto, estaríamos diciendo que esta movilización y esta transformación, estos pequeños microrelatos que va ejerciendo la pedagogía hospitalaria dentro de estas grandes disciplinas, van a ir transformando la visión que tiene el médico acerca del alcance de la salud, en medio de otras situaciones sociales, y va también a ir evidenciando cuál es el alcance de la educación en medio de problemas graves como la salud, como la discapacidad. Y cómo ocurre, y así tal cual como ocurre en la educación inclusiva, la pedagogía hospitalaria obviamente va a alcanzar su existencia y ratificación desde el compromiso social y desde esta afirmación con respecto al cambio. Entonces, lo alternativo implica que tenemos que transformar la realidad, y aquí no estaríamos hablando, como muchas veces se plantea desde el CELEI, de una visión performativa absoluta que termina por no cambiar la realidad, simplemente hacer el enunciado, pero todo sigue igual. En pedagogía hospitalaria nos damos cuenta que con el educando todo no sigue igual. Hay unos cambios significativos e importantes, y eso es parte de lo que se releva de la práctica y que se va manifestando también en la teoría. A ver. Disculpen, pero ya. Entonces, partiendo de esto que les acabo de mencionar, la pedagogía hospitalaria se presenta entonces como una pedagogía de lo menor. ¿Y qué significa entonces una pedagogía de lo menor? Una pedagogía que escapa a esta visión de la educación tradicional basada en el cronosistema, en únicas trayectorias de aprendizaje, valora trayectorias de aprendizaje discontinuas, entendiendo las distintas situaciones por las que pasa un educando y adaptándose, haciendo un proceso de adaptación al contrario del que se manifiesta, por ejemplo, en el área de la educación especial o la educación diferencial. La pedagogía hospitalaria desde su inicio plantea un cambio en la mirada en el foco de lo educativo. Por primera vez aparece una práctica educativa en donde no es el estudiante el que debe adaptarse a la escuela, sino es la escuela la que se adapta a la realidad del estudiante. La escuela sale de su espacio, de su castillo, y se va al lugar en donde está la necesidad educativa, el espacio el requerimiento de atención pedagógica, y en relación a la realidad de este estudiante va generando una práctica además encarnada, una práctica que respeta la singularidad, una práctica que va más allá de los constructos asociados a la calidad y a la eficacia de la educación, sino que más bien profundiza en el significado y en el sentido de la vida, por lo tanto una pedagogía del encuentro. Y esto rompe un poco con las lógicas y gramáticas escolares a las que nosotros nos encontramos acostumbrados y en las que nos educamos y de las que nos cuesta salir, porque de algún modo, un poco tomando aquí algunos autores latinoamericanos, filósofos latinoamericanos, nuestra subjetividad y la construcción de nuestra singularidad todavía se encuentra colonizada por una serie de visiones acerca de lo que es correcto, de lo que es normal, cómo debe ser el proceso educativo, y nos cuesta romper con estos paradigmas, con estos parámetros, con estas posturas epistémicas que terminan por limitar, porque terminan por llevarnos a estas miradas asimilacionistas, homogenizantes, adaptacionistas,
o este nuevo término que acuña el profesor Ocampo, la inclusión a lo mismo. Es decir, este sistema que me excluyó porque no entendía mi realidad de vulnerabilidad, resulta que está buscando ahora volverme a incluir para introducirme en el mismo espacio que no sabe leer esta realidad porque no ha podido desarrollar esta práctica con este cambio de mirada. Y esto no lo presenta la pedagogía hospitalaria. ¿Cuáles implicaciones traería esto en el campo investigativo? Bueno, en primer lugar estaremos hablando que va a existir una tensión constante entre los dispositivos de construcción cultural y la realidad y la propia práctica. ¿Qué implica esto? Bueno, que desde la concepción cultural tenemos todos, gracias a esta colonización de la subjetividad, una mirada acerca de lo que es el cuerpo, de lo que es la salud, la aspiración del hombre sano, la denigración de aquel que no cumple con ciertos parámetros y todos estos constructos que forman parte de dimensiones culturales enraizadas desde epistemologías limitantes, van a entrar en tensión con una mirada pedagógica que rescata la multiplicidad, la singularidad, el respeto de las diferencias, ¿no? Entonces, aquí, también en el campo investigativo, va a implicar que se va a tomar distancia de estos criterios de objetividad que ha definido la educación educativa tradicional, o el sistema educativo tradicional, porque no puede tomar como parámetro lo que se ha planteado hasta los momentos con respecto a la calidad, a la eficacia y a la excelencia educativa. Tiene que tomar otros parámetros para pensar cómo los procesos educativos están logrando lo que el estudiante y la sociedad requiere. Aquí nos damos cuenta, de hecho, en estos momentos, con todas las teorías que se están desarrollando, con todos los avances supuestos en la investigación, nuestra sociedad sigue igual. La educación no está transformando a nuestra sociedad, no está mejorando la realidad de grandes grupos excluidos y marginados. Esto quiere decir que los parámetros con los cuales estamos desarrollando las investigaciones, las miradas desde las cuales se establecen los parámetros para medir la calidad, la eficacia y la eficiencia de lo educativo, son falsas, no son reales. Entonces, hay que empezar a salir de estos grandes relatos para pasar a estos microrelatos que están haciendo y que están abriendo espacios micropolíticos que van transformando la realidad, y la pedagogía hospitalaria va desarrollándose en estos microespacios, en estos microrelatos, ¿no? ¿Qué otra implicación para el campo investigativo? Bueno, se va a presentar entonces como una práctica que presenta una desobediencia epistemológica. Todavía en pedagogía hospitalaria podemos hablar quizás también de enredos genealógicos, como muy bien lo explicaba el doctor Ocampo seguramente el día de ayer, porque tiene que toma por todas las áreas que la alimentan, metodologías, teorías, valores de muchas ramas del saber, de muchos proyectos de conocimiento, y eso puede llevar a pensar de que todo vale y que en pedagogía hospitalaria podemos investigar aplicando parámetros de la psicología o de la sociología, de la antropología, de la filosofía, y hacer un pastiche de metodología. Sin embargo, en la medida en que vayamos develando su naturaleza a nivel epistemológico, iremos también afinando cómo debe ser en el campo metodológico el proceso de investigación en pedagogía hospitalaria, cuáles son esas sutilezas que tenemos que tomar en cuenta. Además, otra de las implicaciones sería entonces que la pedagogía hospitalaria, desde esta mirada, desde este cambio, va a superar a esta cosificación de la experiencia subjetiva. Por lo tanto, no tendríamos el estudiante enfermo, el estudiante anormal, el estudiante con necesidades educativas especiales, sino el estudiante singular, diverso, que es un sujeto de pleno derecho, no es, y se convierte también en un sujeto de investigación y no en un adepto de investigación. Y esto es importante resaltarlo porque en general, pues, estamos hablando de grupos que también es relativo a este tema de lo minoritario, porque todos estamos en algún momento enfrentados a la enfermedad, a la muerte, a la discapacidad, no diciéndolo como grupos minoritarios, pero las voces de quienes tienen mayores vulnerabilidades son las menos escuchadas, y son las menos, y estos saberes que están
en estos espacios no están involucrándose dentro de, de los grandes relatos de lo educativo. ¿Y por qué la pedagogía hospitalaria supera o busca, o en el campo investigativo se tiene que buscar esta superación de la cosificación de la experiencia subjetiva? Pues porque hay que tomar en cuenta las pasiones, los sentires, lo singular, lo diverso y estas formas de manifestación, cómo estas políticas educativas inciden en la psique, en la emocionalidad de nuestros educandos, ¿no? Y esto es parte de lo que la pedagogía hospitalaria nos presenta. No sé cómo voy en el tiempo, profesora. Vamos 3:39, estamos terminando aproximadamente 3:50, entonces no sé, como 10 minutos para preguntas, ¿te parece? Muy bien, yo creo que Quedan 10 minutos de presentación y ya, empezamos con las preguntas. muy bien, gracias. Desde toda esta perspectiva, estaríamos hablando entonces que la pedagogía hospitalaria se presenta como un punto de fuga de lo que se manifiesta o del gran entramado de la educación regular e incluso del sistema de salud. ¿Y por qué? Porque ella se presenta puntos críticos entre sus formas y las formas de enseñanza de la educación tradicional. Va a comprender también la multicausalidad de los fenómenos que estudia, y en este caso el acercarse a la realidad del estudiante en situación de enfermedad. Implica ir mucho más allá de la escolarización, comprender una serie de dinámicas que se asocian a los procesos de salud, de enfermedad, de salud mental, de cambio epistemológico que experimenta la persona cuando se enfrenta a situaciones radicales en su vida, por lo cual tiene que obligatoriamente involucrar, entender esta multicausalidad de los fenómenos que estudia. Ella desde esta mirada de punto de fuga va a intentar resolver problemas prácticos que van a influir en creencias y en la construcción subjetiva de la singularidad, porque creo que brevemente puedo dar un ejemplo. En el caso, por ejemplo, del estudiante del área de salud mental, la experiencia como docente, tengo a un estudiante que se ha intentado suicidar 2 veces, que en este momento está reconstruyendo toda su visión acerca de su orientación sexual, pero más atrás está su madre, que es fanática religiosa, que considera que es un pecado, digamos, otras formas de manifestación de la orientación sexual. Hay un choque entre lo que la sociedad le dice, lo que ella siente, los maltratos a los que estaba sometida, la escuela que la excluyó, y todos estos aspectos influyen directamente en cómo debo entender entonces el proceso educativo con este estudiante, esta reconstrucción de la subjetividad, entender que ella vale más allá de si es delgada, si es o un poco obesa, en relación a los estándares y a las visiones de sexualismo, a las que se somete a nuestra juventud en estos momentos. Es decir, trabajar con un estudiante en situación de enfermedad, y hablando en el área de salud mental, implica tomar en cuenta una serie de determinantes culturales, antropológicos, de creencias, psicológicos, para entonces realizar desarrollar una experiencia pedagógica significativa, enriquecedora, nutritiva, que transforme y que ayude a una construcción subjetiva de la singularidad armónica, estable, que permita el autodesarrollo, pero en eso no se involucra solamente el estudiante, se involucra su familia, se involucra el equipo de salud, se involucra el maestro, se involucran los compañeros, y esa transformación constante que debemos hacer de la realidad. ¿Por qué también es un punto de fuga? Porque va a problematizar aspectos específicos, generando otras constelaciones e implicaciones con otros problemas, que es un poco lo que les comentaba. No es nada más atender al estudiante que no intente suicidarse, entender por qué hay detrás de la familia, qué hay dentro del sistema educativo, qué hay en el sistema de salud. Yo, ¿cómo voy a pretender reincorporar a este estudiante dentro de un sistema que la excluyó? Todo esto implica pensar desde el ámbito investigativo. Y en este sentido, la pedagogía hospitalaria entonces se va a extender desde la noción del microrrelato, que forma parte de estos nuevos campos del saber que se dan en la posmodernidad,
y esto va más como, bueno, a este tema del campo investigativo. Aquí rápidamente vamos a hablar entonces, como les decía, de una pedagogía dinámica y viajera que va a tener esta tensionalidad crítica con la educación especial, la pedagogía social, la pedagogía terapéutica, la educación para la salud, pero va a desarrollar en este marco de negociación, de conflicto, nuevos saberes que son los que se quieren relevar. Estaríamos hablando que no se trata de una educación específica o una educación especial. No voy a profundizar en esto por el tema tiempo, pero la pedagogía hospitalaria va transformando la realidad y no es una educación para el estudiante enfermo, es un ámbito pedagógico que sabe adaptarse a una realidad de gran vulnerabilidad, como debería poderlo hacer la escuela regular. Por lo tanto, la pedagogía hospitalaria debe comenzar a permear las distintas modalidades, niveles dentro del sistema educativo. Se nos va a presentar entonces, no siendo como parte de la educación especial, como una pedagogía de lo menor que va a crear condiciones para comprender el espacio escolar de una manera distinta, como una pedagogía del presente, porque va a generar una contraenunciación de estos grandes relatos acerca de lo educativo que se vienen dando en la modernidad, una pedagogía del encuentro, porque va a entender estas condiciones culturales que van colonizando la subjetividad y van desvirtuando un poco lo que se debe entender en la naturaleza humana, en esta visión categorial, ontológica, negativa, en donde establezco categorías de seres, pensando en la totalidad, y entonces estos seres que no cumplen con estas características como que forman parte de las personas con necesidades especiales, o anormales, o en situación especial. Y su tarea crítica va a implicar entonces desde la práctica pasar de esta visión ontológica negativa a una noción de multiplicidad, de respeto de la singularidad. No voy a profundizar específicamente en lo metodológico, podría decir, tomando en cuenta esto que les comentaba del pastiche, de los posibles enredos genealógicos que pueda presentar la pedagogía hospitalaria, que una forma quizás de abordarla en lo metodológico es trabajar con sus conceptos, desarrollarlos como problemas, los grupos humanos como esta misma estrategia de análisis para comprender estas dinámicas culturales, y esta mezcla entre la exterioridad y la interioridad del fenómeno, no solo para ver por qué ocurre la exclusión, sino cómo entonces ciertas políticas educativas inciden también en la dimensión subjetiva y cómo esto transforma o no la realidad. Desde esta perspectiva estaríamos hablando entonces de una naturaleza performativa, dinámica, una pedagogía del movimiento, inacabada, antidisciplinar, interdisciplinar, postdisciplinar, quiere decir que desborda estas áreas del saber que la alimentan, porque se va moviendo en esta naturaleza diaspórica entre una y otra, tomando lo mejor de cada una para poder ofrecer resultados postdisciplinares. Por lo tanto, creo que esto queda como preguntas de cierre. Deberíamos desestabilizar términos como la reinserción escolar, incluir a lo mismo, desestabilizar el concepto de necesidades educativas especiales. Vamos a seguir categorizando desde la noción ontológica de totalidad. Y bueno, esto sería lo que les presentaba para el día de hoy. Muchas gracias. A ti muchísimas gracias, realmente es un tema demasiado interesante y que pues de una u otra manera acá en Colombia hasta ahora lo estamos retomando, porque pues como mencionas en las políticas están, pero son muy lindas hasta que se ponen en práctica. Para nuestros participantes, ¿alguno tiene alguna pregunta? Por favor, levantar la mano o hacerlo por medio del chat. Tenemos varios comentarios, todos muy positivos, muy interesante, pues el tema. Sacaron así como comentarios específicos de tu presentación. Ya, Que la gracias. educación no está cambiando la sociedad, que han aprendido un montón acerca del tema, entonces pues de todas formas
Esto realmente abre la mente y abre otras posiciones frente a este tema. Muchas gracias. Igual espero haber abierto la posibilidad de pensar a la pedagogía hospitalaria fuera de estos cánones que nos establece en muchas ocasiones la gramática escolar tradicional. Así que muy agradecida por este espacio. Espero que haya sido del mayor interés para todos. Claro que sí. Todos los comentarios han sido muy positivos. Muchísimas gracias. Felicidades, una concepción innovadora. Que ojalá se repita y pues se pueden explorar mucho más los términos que tenías en tu presentación. Sí. Es un punto de vista que aporta mucho a nuestra vida y nuestra carrera. Gracias, es muy útil la información. Mil gracias. Acá tenemos una pregunta. Me la enviaron por ¿Ya? interno. ¿Cómo ha sido el proceso de aula hospitalaria en tu país? En Venezuela nos encontramos todavía buscando que se reconozca la modalidad educativa. En Venezuela apenas la pedagogía hospitalaria, las aulas hospitalarias son un programa de apoyo en el marco de las diferentes áreas que tiene la educación especial. Un poco la lucha que se tiene en Venezuela es primero que se valore el hecho de que no solamente el docente, el educador diferencial o el educador especial es el que puede estar en aula hospitalaria, sino cualquier docente de cualquier área, de cualquier carrera, con la formación debida, y que además se reconozca como modalidad educativa fuera de la educación especial. Es una modalidad que implica otros aspectos porque además encontramos en muchas ocasiones una relación dinámica entre el estudiante que sufre discapacidad y discapacidades asociadas a la enfermedad o retos múltiples junto con la enfermedad. Entonces, aún no se ha conocido, hay alrededor de 70 aulas hospitalarias a lo largo del país, con distintas concepciones, distintas visiones, distintas formas de abordar la realidad, porque hay aulas dependientes del Ministerio de Salud, otras dependientes del Ministerio de Educación, otras de otras fundaciones, y cada cual trabaja de manera desarticulada. Digamos que no hay como un norte común con respecto al abordaje pedagógico, al menos en Venezuela. Y acá en Chile un poco más organizado, con decretos, con una visión más clara, sin embargo con el peligro de homologarse a la educación regular. Digamos que la dinámica interesante que ocurre en Chile es que a veces no, los maestros dicen, no vamos a ser tan innovadores porque cuando él se reinserte en el aula va a ser un choque muy grande. Y está el término de la reinserción, la división de lo compensatorio, que limita mucho el trabajo dentro del aula hospitalaria y puede presentar un peligro para la modalidad e incluso para que la educación regular entienda cómo manejarse en estos ambientes de gran vulnerabilidad. Ok, acá tenemos otra pregunta. ¿La pedagogía hospitalaria en qué se diferencia de un asistencialismo en algunas fundaciones en la que los niños tienen condiciones de dependencia casi como personas tipo sombra? Mira, desde la mirada de la pedagogía hospitalaria, esto no debería ocurrir. Incluso tampoco desde la educación especial debería ocurrir. En mi caso particular, soy docente domiciliar y trabajo con estudiantes con retos múltiples que tienen altas dificultades a nivel comunicativo. Sin embargo, y esto por eso es importante en comprender los fundamentos epistemológicos y cuál es la visión de hombre de la cual partimos, ¿no?
porque si nosotros creemos que la persona que se encuentra con retos múltiples, con dificultades graves para su comunicación, no es un sujeto activo de derechos, no tiene derecho a comunicarse, y es simplemente un objeto que está allí vegetando, porque en muchas ocasiones esta es la visión que tienen tanto padres como maestros, incluso médicos, esta concepción biomédica de la deficiencia, pues lógicamente el trabajo educativo no va a alcanzar los objetivos que se plantean. Lo principal que uno debe buscar con el estudiante, indistintamente de sus condiciones, que vaya siendo un sujeto activo, que vaya comprendiéndose, enriqueciendo su sistema de mundo, y para eso hace falta aplicar una serie de herramientas, estrategias, formarse para este trabajo, pero en especial en la dimensión antropológica, valorar la dignidad humana en lo más profundo. Una pedagogía hospitalaria asistencialista no es pedagogía hospitalaria, es otra cosa, es una simple atención. De hecho, una experiencia interesante en Venezuela, nosotros atendimos a un estudiante con VIH positivo, con desnutrición extrema, que solo estaba recibiendo atención médica paliativa dentro del hospital. Y comenzamos un proyecto educativo con nuevas tecnologías y lo incorporamos. Los médicos, las enfermeras nos miraban y decían, pero ¿qué es lo que van a lograr si él prácticamente en cualquier momento va a fallecer? En el momento en que intervino lo educativo, desde esta mirada de derechos, desde esta mirada de sujeto activo, desde este respeto, respetando sus ritmos, respetando su situación, este estudiante fue recuperándose a tal modo que luego el equipo de salud afirmó que la educación y la intervención educativa fue la que logró el cambio, y este chico tiene su condición de VIH positivo, pero se encuentra en condiciones óptimas para ir a la escuela y tiene los problemas regulares que puede presentar un niño en estas circunstancias. Entonces, hay que romper con la visión asistencialista porque va a limitar el proceso pedagógico. Si el docente dice, es que el médico dijo que él no va a dar más, que va a ser una planta, y tus actividades y tu propuesta pedagógica no es nutritiva ni enriquecedora, pues ese estudiante tampoco va a empezar a enriquecer también su sistema de mundo, su visión, en comprender lo que va ocurriendo en su cuerpo, y hay alternativas para lograrlo. Así que es importante entonces profundizar en esto, porque si no vamos a caer en eso, en el asistencialismo y en esta visión performativa absoluta, en donde solo enunciamos, pero no generamos cambios reales. Ok, muchísimas gracias. Por tiempo vamos a tomar esta última pregunta. Dice, cuando mencionas que las aulas hospitalarias van diferentes docentes, ¿cómo es la aceptación de ellos frente a este proceso, sabiendo que los docentes de aula regular son muy específicas? No, así. ¿Me puedes repetir? Ya va, que en un momento me perdí. Sí, cuando mencionas que las aulas hospitalarias van diferentes docentes, ¿cómo es la aceptación de ellos frente a ese proceso? Va a depender de la formación que tengan. En general, siempre se considera que el perfil idóneo es el del psicopedagogo o el de educador diferencial o especial, pero en mi caso, yo soy docente de educación, mención, filosofía. Y hemos tenido experiencia de docentes de matemáticas, de ciencias, de inglés, en el espacio de las aulas hospitalarias, mientras el docente se prepara para trabajar y abordar el espacio donde se va a desarrollar. Hay un proceso interesante de acogida y de desarrollo profesional y vocacional. De hecho, en Venezuela muchos maestros dicen que la práctica profesional en aula hospitalaria es la que le dice si realmente tiene vocación para ser maestro o no, porque implica un reto muy grande, pero en lo que estamos fallando a lo largo de América Latina en general es en la formación, sobre todo en la formación. Estos temas no están involucrados dentro de los currículum, ni de las pensas de los estudiantes de educación. No hay especializaciones o diplomados que ayuden a fortalecer las competencias docentes para enfrentarse adecuadamente a estos retos que lo educativo nos presenta, como en este caso la pedagogía hospitalaria.
Cargina, muchísimas gracias. Realmente fue una jornada muy productiva de muchos aprendizajes. Este estudio es demasiado novedoso y muy importante para nosotros, y lo que mencionas sobre el proceso de formación de docentes es fundamental, pues si queremos generar en sí ese cambio en la sociedad por medio de la educación. Así es. Muchas gracias a ustedes. ¿No? A ti, muchas gracias también a los participantes. En el chat estamos dejando los links para las ponencias en Teams, para que por favor asistan a esas ponencias. Muchas gracias de verdad el asistir y el compartir sus comentarios Muchas con... gracias, igual nuevamente. Y bueno, desde el CLI estamos ahora en esta tarea de impartir cursos, diplomados, de formar. Así que esperemos, le damos igual la bienvenida a todos aquellos que estén interesados en profundizar en estos temas. Gracias, Laura, gracias, Sandra, gracias, profesor Aldo. Claro que sí, yo creo que sería importante ahorita si nos das, digamos, como toda esa información para que nosotros se la podamos compartir a nuestros estudiantes. Pueden escribirnos directamente al CELEI, contacto celei@gmail.com, o buscarnos en nuestra página celei.org, y allí se los puedo colocar en el chat. Por supuesto. Creo que Y son muchos los interesados. celei.cl. Y allí tienen toda la información para que puedan preguntar, consultar. Tenemos, a fin de este año, tenemos varios eventos que están relacionados con temas en el área de inclusión, de pedagogía hospitalaria. Así que bienvenidos todos. Nuevamente, muchas gracias. A ti muchísimas gracias. Doctora Clarina, muchas gracias.